Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a resolver un examen más de admisión de la Universidad Agraria de La Molina, propuesto en el año 2018-1. Muy bien, primera pregunta de química, me pide reconocer entre las alternativas una acetona. Deben recordar que una acetona es un compuesto orgánico oxigenado, eso quiere decir que posee oxígeno, muy aparte que existe el carbono en la estructura principal. ¿Correcto? Ahora, aquí lo que se va a observar es que debemos encontrar a ese conjunto de átomos que le da la propiedad de ser una acetona, en el cual es el carboxilo, el CO. ¿Correcto? Muy bien, es el carbono con enlaces simples y enlaces dobles en la parte superior con el oxígeno. En la primera alternativa se observa que hay justamente un CO y a sus costados está la parte de la cadena carbonada, así que esta sería nuestra alternativa, pero aún así hay que observar las demás alternativas. En la segunda alternativa, el CHO es un aldehído. Un aldehído es aquel que va a poseer lo siguiente: va a formar esta estructura, que también es un carbonilo, pero aumenta con un hidrógeno. Muy bien, entonces no es nuestra respuesta. El tercero es un ácido carboxílico y te vas a dar cuenta por la presencia del COOH, que sería de esta manera. Este conjunto de átomos le da la propiedad de ser un ácido orgánico, que es el ácido carboxílico. Ahora, profesor, en la D también hay CO, es una acetona. Claro, correcto, acá está el carbonilo, CO, pero si te das cuenta acá también está el ácido carboxílico. Y en la tabla de prioridades, entre un ácido carboxílico y una acetona, quien manda siempre va a ser el ácido carboxílico. Entonces este compuesto es un ácido, no se le puede considerar una cetona. Y aquí en la alternativa E, Che3, Che2, pero eso es hidrocarburos del tipo alcano, pero tiene un OH, y el OH, ¿qué cosa es? Un alcohol. En este caso es el etanol, el que está presente en las bebidas alcohólicas. Entonces este es un alcohol presente de la forma OH, el hidróxido. Muy bien, entonces la alternativa sería la letra A. Pregunta 74. Me pide ¿qué volumen de hidrógeno gaseoso necesitamos a condiciones normales para que reaccione con una masa de 64 gramos de oxígeno dentro de esta reacción química, que es la síntesis de Lavoisier? ¿Correcto? Un tema de estequiometría muy pedido, inclusive en el examen simplemente no te hubieran puesto la ecuación química y te hubieran dicho la síntesis de Lavoisier, y estaba en tu obligación escribirlo de memoria. Muy bien, entonces vamos a trabajar, vamos a colocar las masas. Él tiene 4 gramos y él tiene, como es 16 por 2, 32 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que yo trabajo con 4 gramos, siempre debo trabajar con 32 gramos, pero de oxígeno. 4 gramos de hidrógeno me dan con la ayuda de 32 gramos de oxígeno y me va a generar 36 gramos de agua. Pero solamente me voy a concentrar acá en los reactantes. Me dice que hay 64 gramos. Si tú te das cuenta, para que 32 llegue a 64 le tiene que multiplicar por 2. Entonces lo mismo voy a hacer por acá. Voy a multiplicar por 2. ¿Y eso qué me va a generar? 8 gramos. Yo necesito 8 gramos de hidrógeno. Pero a mí no me están preguntando cuántos gramos, yo quiero el volumen a condiciones normales. Para yo poder hallar las condiciones normales de esta unidad del volumen, yo debo tener los mol, cantidad de mol. Entonces, ¿cómo hay la cantidad de mol? Cantidad de mol es la masa de muestra entre la masa molar. La masa de muestra es 8 gramos. Muy bien, en la masa molar ahí sí hay que tener mucho cuidado. Estamos queriendo del hidrógeno diatómico, no del hidrógeno monoatómico. Mucho cuidado, queremos el volumen del hidrógeno gaseoso, que es diatómico. Entonces acá tenemos que poner la masa molar de este hidrógeno, que como son 2 hidrógenos juntos, serían 2 gramos por cada mol. Dividiendo me va a estar dando 4 mol. Entonces esos 8 gramos equivalen a 4 mol de hidrógeno. Muy bien, pero tampoco es la respuesta, es el camino para ir a la respuesta. ¿Cómo así? A condiciones normales, el volumen siempre va a ser igual a 22,4 litros multiplicado por el número de mol. Reemplazo la cantidad
todo por 4, porque eso ha dado 4 mol. Muy bien, 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 2, 8, más 1 que va a 9, y 4 por 2, 8. Una coma decimal, un espacio decimal, acá un espacio decimal. Y esta sería nuestra respuesta, porque es la cantidad que me están pidiendo, volumen. Entonces, marcando las alternativas, sería la letra D. Vamos por acá, pregunta 75. Isomería funcional de ese compuesto. Muy bien, isomería significa que es lo mismo, simplemente que ha sido transformado, que puede ser por posición, por función o por estructura. Pero en este caso me piden isomería funcional. No vais a pensar que a la isomería tienes que buscar uno igualito a él, solamente que el CO debe estar cambiado a otro lado. No, como puede ser el caso de la D. ¿Te das cuenta? La D con la principal que me piden son lo mismo, simplemente que el CO ha cambiado de posición. Pero esa no es la respuesta. Si me hubieran pedido isomería de posición, posiblemente hubiera sido esta respuesta. Porque si yo agarraba esto y lo volteaba, me daba lo mismo, entonces es el mismo compuesto. Ni siquiera hubiera sido isomería de posición. Entonces, para hallar una isomería en este caso funcional, lo que tú debes hallar es la fórmula global. Vamos a poner acá, hay carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? 4. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 2, 5 más 3, 8. ¿Cuántos oxígenos? 1. Tenemos que buscar esa misma cantidad de átomos, pero usando otra función. O sea, si esto es cetona, nuestra respuesta no tiene que ser cetona. Puede ser un alcohol, un aldehído, un ácido carboxílico, un éter, un éster, pero no puede ser un mismo cetona. Entonces, ¿dónde vemos esa alternativa? Bueno, descartado la D, ¿no? 4 carbonos, acá hay 1, 2, 3, descartado totalmente. No va. B, 1, 2, 3, 4, ya puede ser. 8 hidrógenos, 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8. Un oxígeno, correcto, puede ser. Y mira, justamente acá este es un aldehído. Es una función diferente a lo que nos da inicialmente, que es una cetona. Entonces, como son distintos, pero cumplen la misma cantidad de átomos, esta sería nuestra alternativa. La D hemos dicho que no, porque es el mismo compuesto volteado. En el caso de la C, 1, 2, 3, 4, están los 4. Ahora, miren la carga de hidrógenos, 3 más 2, 5, más 3, 8. Pero la cantidad de oxígenos cambia. Acá es 1, pero acá hay 2. Entonces no puede ser la respuesta. Por acá, 4 carbonos cumple, pero la cantidad de hidrógenos me pasa. 3 más 2, 5 más 2, 7, más 3, 10. Ha pasado, ha exagerado. Entonces no es la respuesta. La alternativa sería el aldehído que está acá, alternativa B. Muy bien. Me piden acá nombrar este compuesto. Hay dos formas para nombrarlo acá. Abramos la cadena principal, Ch3, Ch2, Ch3 y Ch3. Yo puedo tomar todo esto como mi cadena principal. Numeración por la izquierda para que tenga menor sustituyente, menor numeración sustituyente. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Acá sería 2-metil, 4 sería butano. Pero no hay esa respuesta. Ahora, también te puedes dar cuenta de algo. Acá hay 5 carbonos, tiene que ver con el pentano. Muy bien. Entonces, N-pentano no puede ser porque un N significa que es lineal, una línea recta, y esto no es una línea recta. Descartado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo ordeno ahora este compuesto de la siguiente manera? Ch3, Ch2 y Ch3. Y acá tengo Ch3, Ch3. Muy bien, de manera práctica, ¿qué pasa si está puesto 2? Me queda el isopropano, ¿sí o no? ¿Correcto? Muy bien. El isopropano. Bueno, en este caso sería isopropil, ¿no? Entonces, si yo lo que saco hasta acá sería isobutano, porque tiene las mismas dos ramificaciones de Ch3, Ch3. Isobutano. Entonces, si ahora le aumento esto, ¿qué sería? Ahora sería un isopentano, y eso sería la respuesta en este problema. Iso, porque hay dos ramificaciones iguales, en este caso Ch3, Ch3, ¿correcto? Entonces sería nuestra alternativa, el iso. El problema 77 me habla de una mezcla de 64 gramos de metanol
y 54 gramos de agua. Calcular la fracción molar del agua. Muy bien, la fracción molar es la proporción entre la parte y el todo respecto a la cantidad de mol en una mezcla. Normalmente esto se da en gases, pero también puede darse en caso de líquidos. Entonces, acá está la fórmula. Fracción molar de un compuesto es igual a la cantidad de mol de dicho compuesto dividido entre la cantidad de mol totales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hallar la cantidad de mol del metanol. Metanol sería H3OH. La masa de muestra 64 y la masa molar del metanol sería 12 más 4, 16. 16 más 16, 32. Eso dividiendo me está dando 2 mol. Ahora, el número de mol del agua. Me dice que hay 54 gramos de agua, pero la masa molar del agua es 18. Dividiendo me da 3 mol. Ya hemos hallado la cantidad de mol de cada integrante. Ahora, tengo que hallar la fracción molar del agua. Entonces sería así. Observamos, fracción molar del agua sería igual a ¿qué? A la cantidad mol de agua dividido entre la cantidad mol total. ¿Cuánto es la cantidad de mol del agua? Es 3. 3 mol. Muy bien. Y la cantidad mol total es la suma de todos los integrantes. En este caso sería 2 mol más 3 mol. Muy bien. Todo dividido. 3 mol. En la parte inferior me da 5 mol. Dividiendo. ¿Cuánto me daría 3 entre 5? Me estaría dando un valor decimal. En primer lugar, se anulan las unidades. 3 entre 5 me estaría dando 0,6 mol. ¿Correcto? 0,6, sin unidades, ¿correcto? 0,6. Y sería nuestra respuesta. La proporción de mol del agua respecto a la totalidad de la mezcla es 0,6. Viéndonos en la fracción molar. Muy bien. Vamos a reconocer una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es aquella mezcla en la cual no se puede distinguir los elementos que lo integran. ¿Correcto? Ejemplos, tenemos varios, pero en este caso hay que identificar. El vinagre es una mezcla homogénea, ¿correcto? Entre un derivado de los ácidos carboxílicos y mezclado con agua. Entonces el vinagre es una mezcla. No se puede identificar cuál es agua y cuáles son los derivados del ácido carboxílico. El vino, que también es similar a la cerveza en cuestión de bebidas alcohólicas, tiene integrantes muy importantes. Tiene el agua y el alcohol en sí. Y bueno, en el caso del vino va a tener los residuos saborizantes, olor, aroma que tiene la respectiva uva. Entonces también es una mezcla homogénea. Si tú has probado vino, tú no puedes distinguir, cuando tú mueves tu vasito, tú no puedes distinguir qué parte exactamente es agua, qué parte es exactamente alcohol, qué parte son los ingredientes de la uva. Entonces es una mezcla homogénea. La madera es una mezcla heterogénea porque es el conjunto de capas de tejidos vegetales, una capa encima de otra, y esas capas son de distinta índole, pueden ser un poco más gruesas, más oscuras, más claras. Si tú agarras un pedazo de madera, el color no es homogéneo, el color va a cambiar, y justamente ese cambio de color son las capas diferentes que se va construyendo respecto a dicha parte del árbol, que sería la madera, ¿no? Del tronco del cual va a sacar la madera. Y la gasolina es la mezcla de hidrocarburos líquidos que se saca de los pozos petroleros y luego se van a destilar. Y esto sería una mezcla también homogénea. Entonces la alternativa, ¿quiénes son? El vinagre sí lo es, el vino también, la madera no, porque es un conjunto de capas de diferentes colores y podemos distinguir qué capas existen ahí. Y la gasolina sí también es una mezcla homogénea. La clave sería 1, 2, 4, que sería justamente la E, ¿no? 2 menos 3. Vamos por las 79. Características de un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos, que son muy importantes. Tema clásico del examen de admisión, ¿no? La química orgánica. Muy bien. ¿De qué podemos hablar de la química orgánica, especialmente de los compuestos orgánicos? Se basan en 4 elementos químicos principalmente, ¿no? El CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno
y el nitrógeno, que son los elementos organógenos. Entre ellos se van a reacomodar de tal manera que van a formar cadenas muy importantes, como los hidrocarburos, como los oxigenados y los nitrogenados, que ellos en su conjunto van a dar paso a lo que es la química de la vida. Muy bien. ¿Predomina el enlace iónico? No, porque el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son elementos no metálicos. Entonces no puede existir esto. El enlace iónico es entre un metal y un no metal. Nosotros tenemos puros no metales. Enlace covalente. Entonces la primera es falsa. ¿Hay una transferencia de electrones? No, la transferencia de electrones se da en un enlace iónico. Y como hemos negado lo primero, tampoco puede ser lo segundo. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay una compartición. Enlace covalente es una compartición de electrones. Muy bien, presenta altos puntos de fusión y ebullición. Falso. Estos puntos son bajos. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol más o menos hierve o comienza a ebullir a los 78 grados en promedio, mientras que el agua lo hace a 100. Entonces, lo hace mucho menor a otro tipo de compuesto. Entonces, totalmente falso. Presenta brillo metálico, eso también es falso, porque estamos hablando de elementos no metálicos. Un no metal no va a tener propiedades metálicas, ¿correcto? ¿Por qué se da el brillo metálico? Por el exceso y cantidad de electrones que va a tener los elementos químicos metálicos, sobre todo en el enlace metálico, metal con metal, cobre, plata, oro. Ese exceso de electrones que salen y entran en todo momento, va a haber un momento en que la luz va a incidir en ellos y va a rebotar con los electrones y va a llegar a nuestra vista, y eso lo vamos a identificar como un brillo. Entonces esto tampoco es respecto a los compuestos orgánicos. Muy bien, son compuestos moleculares. Acá la palabra importante son las moléculas. Las moléculas son el resultado de los enlaces covalentes. Entonces la química orgánica está compuesta por moléculas, porque estamos hablando de puros enlaces. ¿De qué tipo? Covalente. ¿Correcto? Entonces la alternativa sería la letra E. Muy bien, en la pregunta 80 me dice lo siguiente. Tenemos un átomo catión divalente donde la suma del número de masa más el número de protones me da 32, pero su diferencia me da 10. Hallar la cantidad de electrones. Como acá tengo la suma y la resta de los mismos componentes, puedo hacer un sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa si esto lo sumo? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa si esto lo sumo? Si esto yo lo sumo, ¿qué me va a dar? Me va a dar la cantidad de número de masa, porque se va a eliminar los protones. Pero yo no quiero el número de masa, vamos a ser más prácticos. Voy a restar. O más práctico. A menos A se anula. Más P menos P me va a dar 2 veces P. 2 veces el número de protones. Y 32 menos 10 me va a dar, ¿cuánto? 22. ¿Con qué finalidad lo hago? Para hallar directamente el número atómico y hallar la cantidad de electrones. El número de protones sería igual a 11. Muy bien, entonces la cantidad de protones sería 11. Muy bien, pero esa no es la respuesta, quiero la cantidad de electrones. ¿Cómo se halla la cantidad de electrones en un átomo diatómico? De la siguiente manera. Número de electrones es igual a ¿qué? Al número atómico o al número de protones. Vamos a poner acá esta vez el número de protones menos, lo contrario siempre, menos la carga que está acá. Muy bien. Reemplazo los valores. Número de protones me da 11. 11 menos 2, ¿cuánto me da? 9. Entonces yo tengo 9 electrones. Y eso sería mi respuesta, porque nos están pidiendo la cantidad de electrones. Pregunta 80, clave, la B de bueno. Muy bien. En 81 me están hablando de ¿qué? De nombrar este compuesto. Vemos un enlace triple, entonces ya pensamos en algo. Alqueno, alqueno, alquino. Como es enlace triple, ino, alquino. Y un alquino termina su nombre en ino. Entonces ya tenemos fijo el nombre ino. Muy bien. ¿Cuántos carbonos hay? 4. 4, ¿qué cosa era? But. Le ponemos acá but. Muy bien, tenemos el butino. Podemos colocarlo de dos maneras. Si usted quiere,
N-butino, o si no, 1-butino, porque está en el primer carbono. 1, 2, 3, 4. O si no, 1-butino. ¿Correcto? Porque estamos especificando que el enlace triple está en el primer carbono de nuestra cadena principal. Entonces, la respuesta es 1-butino. Continuando con las preguntas. Pregunta 82. Marque una sal oxisal. Una sal es la unión de un catión y un anión. Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero, eso es la mayoría de sales. Pero acá me están pidiendo una sal oxisal. Eso significa que tiene que haber presencia de oxígeno. Ten mucho cuidado acá. Por ejemplo, primero vamos a descartar lo que no es. Esto es un hidruro metálico. Porque tiene hidrógeno y acá tiene un metal. Los hidruros son compuestos que están conformados por hidrógeno. Entonces a esto yo no lo puedo considerar un tipo de sal. Entonces ya está descartado. ¿Correcto? Por acá, el MgOH2, el OH, que es el hidróxido, le da una característica básica. Esto es una base. Entonces tampoco es. Alternativa E, ácido sulfúrico. Su nombre lo dice, es un ácido poliatómico. Correcto, entonces tampoco lo es. A partir de este ácido sí pueden salir sales oxisales. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno, pierde el hidrógeno y se complementa con otro elemento, con un catión, para formar un ácido, una sal oxisal. ¿Correcto? Ahora tengo acá dos sales, cloruro de potasio y nitrato de potasio. Muy bien. Entonces creo que ya te has dado cuenta cuál será la respuesta. Ambos son sales, ¿correcto? Una sal halógena porque tiene un elemento del grupo 7, cloro, y esta sal de qué tipo sería, justamente lo que necesitamos, una oxisal. Catión potasio, anión nitrato. Ese nitrato viene de un ácido ácido nítrico, ¿correcto? Mientras que el potasio pudo haber venido de manera sola y se haya mezclado, porque los ácidos normalmente vienen acuosos. Cuando el potasio lo colocas en esa mezcla acuosa, se disuelve en el agua y se forma un catión. También puede ser, ¿correcto? O también pudo haber venido de un hidróxido de potasio, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, te lo coloco así. Seguro lo más probable es que haya un hidróxido de potasio más un ácido nítrico. ¿Y qué pasó? La famosa neutralización, que es un tipo de metátesis que tú debes acordarte. Es una reacción de doble desplazamiento. El potasio se asocia con el nitrato y el hidrógeno, el OH. Pregunta 83. Tenemos que hallar la nomenclatura incorrecta. Muy bien, entonces vamos por acá. En la primera alternativa tengo esto, H2S. Entonces esto sería, ¿qué cosa? Un ácido sulfídrico, ¿ya? Un ácido sulfídrico. La primera alternativa es la incorrecta. Hidruro de magnesio, correcto, hidruro de magnesio, muy bien, correcto. Acá, hidruro de sodio también es correcto, muy bien, porque está la presencia del H. Fluoruro de hidrógeno también, muy bien, correcto. Y acá también es válido colocarle ácido clorhídrico, pero mucha observación acá. Esto es cuando se vuelve acuoso, lo mezclamos con agua. Entonces me está dando esa respuesta. Cuando de forma gaseosa sería cloruro de hidrógeno, pero si usted lo pasa por agua, lo burbujea en agua, cambia su nombre a ácido fluorhídrico. Igual con el HF, fluoruro de hidrógeno, usted lo burbujea en agua, o sea, lo vuelve acuoso y cambia el nombre, pero sigue siendo la misma fórmula, se llama ácido fluorhídrico. Muy bien, entonces la alternativa sería la letra A. Muy bien. Acá, en el 84, determinar la configuración electrónica de J46. Si usamos kernel, obligatoriamente tenemos que usar Krypton. Bien, Krypton 5S2 4D8. Krypton 36 más 2, 38 más 8, 46. Pero mucho cuidado, porque esa alternativa es la letra A y no es la alternativa. Acá hay una anomalía. La anomalía D8, que solamente se cumple en el platino. Entonces, justamente es el número 46. Entonces, yo lo voy a reordenar. ¿Correcto? Voy a reordenar. ¿Cómo así?
está obligado el S a donarle sus 2 electrones acá para que consiga la estabilidad. Entonces sería 5S0, 4D8. Entonces de manera simple sería Krypton 4D8. Y la alternativa que se acerca a eso, ¿cuál sería? Perdón, de 8 no, de 10. 10 porque estamos ganando 2. Cuando 2. Muy bien, entonces la alternativa sería la letra E. Muy bien, la alternativa E. Vamos por acá, vamos a nombrar este compuesto químico. ¿Correcto? En primer lugar tenemos una fórmula topológica, entonces hay que cambiarlo. Cada esquina es un carbono. Carbono, 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 carbono. Completamos con hidrógenos. Ya está. Carbono, carbono y lo hemos completado con hidrógeno. Se observa la presencia de la acetona, entonces acá lo principal es agarrar la acetona. Muy bien, como esta. Y me queda un sustituyente que sería el metil. Muy bien, numeración, debe empezar lo menor posible para la acetona. Acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces mencionamos el sustituyente. Número 4, 4 metil. Muy bien, ahora como son 5 carbonos es un pentanona por tener la acetona. Pero ¿dónde está ese carbono que le da la propiedad de la cetona, el CO, el carbonilo o carboxilo? Entonces sería justamente en la posición 2, el guión 2, pentanona. Pentanona, ese sería el nombre de nuestro compuesto. No olvidarte de una fórmula topológica, usted está en la obligación de completarle los hidrógenos. Más que nada para poder apreciar exactamente cómo están los carbonos distribuidos, ¿no? Es una forma zigzagueante. Cada esquina, cada quiebre, cada punto final es un carbono. Muy bien. Y el 86, marcar una reacción redox. Redox viene de la abreviación de 2 palabras, ¿correcto? La reducción y la oxidación. Eso me está tratando de decir este problema. Hay una reacción que hay una reducción y a la vez una oxidación. Muy bien, por ejemplo, todo compuesto, acá la carga es 0 y acá es 0. Estos elementos están en carga 0. Pero acá en este compuesto, él es menos 2 y él es más 1. ¿Y yo qué estoy observando? Que el hidrógeno de 0 sobre más 1 se ha oxidado, una oxidación. Mientras que el oxígeno de carga 0 se ha vuelto menos 2. Ha ganado más electrones, se ha vuelto negativo, entonces se ha reducido. Entonces ya tengo una alternativa, la 1, si hay una redox. Vamos por acá, el sodio está trabajando acá con más 1, acá oxígeno menos 2 y más 1, acá es más 1 y menos 1. Vamos por acá, sodio acá sigue trabajando con más 1 y cloro con menos 1, no pasa nada, sigue siendo el mismo. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, siguen siendo los mismos estados de oxidación, no ha cambiado, entonces nada que ver que sea redox. Por acá tenemos el metano. Ahora, el oxígeno que está solo acá es 0. Acá es menos 2 y acá es más 4. ¿Correcto? Acá es menos 2 y acá es más 1. El oxígeno está cambiando, se observa, ¿no? De 0 se vuelve a menos 2, se está reduciendo. Muy bien. Ahora acá el carbono, muy bien. El hidrógeno está trabajando con más 1. Más 4 y acá sería menos 4 para que todo me dé 0. Entonces si tú te das cuenta, de menos 4 pasó a ser más 4. Ah, el negativo se volvió positivo, se está oxidando. Entonces sí está cumpliendo con lo que me dicen sobre las reacciones redox, que haya una oxidación y una reducción. Entonces la alternativa sería la 1 y la 3. Alternativa D. No olvidarse de que algunas preguntas son netamente teóricas como otras son prácticas. Tú tienes que practicar las dos cosas, en parte en la cual hay que calcular, hacer cálculos como los átomos, los electrones, como también repasar la teoría y los conceptos necesarios para no tener dudas a la hora de responder o afrontar un examen de admisión. Gracias.